cambio nada por experiencias renovadas una y otra vez con su presencia. Decimos que estamos apasionados por la presencia de Dios manifiesta, y eso es una realidad, porque su presencia, cuando podemos percibirla, cuando podemos hacernos conscientes de su presencia, nos enamora cada vez más. Y por eso estamos apasionados por esa presencia, porque necesitamos ser apasionados por Cristo mismo. Es esa pasión por Jesús que se enciende como decíamos recién, que se enciende en nosotros por el amor de Él en nuestras vidas. Es cuando empezamos a descubrir o redescubrir y profundizar el tremendo amor de Dios en nuestras vidas, es que podemos amarle de tal manera que nos apasionamos por Él, por su presencia, y que entonces todo lo demás tiene espacio, tiene lugar, tiene potencia. Y por eso insistimos tanto con esto. Y decía que no cambio nada por las experiencias con el Señor, porque son las que nos guían, nos vuelven a dar dirección, nos enfocan. Inclusive más allá de lo que hemos aprendido, más allá de las cosas que creemos o entendemos o creemos entender inclusive. Y esta semana, yo siempre les cuento que en el auto siempre tengo experiencias re interesantes con Dios. Y siempre digo lo mismo, debe ser porque paso muchas horas ahí arriba. Así que los que de repente pasen muchas horas arriba del auto, sepan que en realidad tienen una oportunidad tremenda de tener un portal derecho al cielo, porque son espacios donde inclusive yo paso mucho tiempo en el auto solo. Entonces ahí no hay vergüenza, digamos. Sobre todo porque no me importa lo que pase alrededor con los demás autos. Así que ahí podemos quebrantarnos, llorar, gritar, orar, reír, levantar las manos, no las dos, ya una, porque por lo menos una que esté en el volante, ¿no? Pero donde tiene un espacio maravilloso. No digo que sea el único, solo digo que la verdad que para aquellos que a veces tenemos que estar mucho tiempo en el auto, se puede transformar en nuestro altar también. Podemos transformarlo en nuestro altar. Y venía en el auto y tenía estas charlas con el Señor, y siempre en esas charlas con Dios hay experiencias y cosas que Él revela y trae. Y entre varias cosas que Él estaba haciendo, la verdad que fue un momento hermoso de esos que suceden, porque de esos que traen sanidad, que traen revelación, de que hablan de lo que Él viene haciendo. Y empieza como a pasar como una seguidilla de cosas, entre cosas que el Espíritu Santo empieza a hablar, como uno empieza a responder detrás de eso y empieza también a usar las herramientas que conoce. Y la verdad que fue un espacio donde algunas revelaciones del Espíritu trajeron sanidad a mi vida. Y atrás de eso Dios sigue haciendo y muestra también dónde estaba Él, qué estaba haciendo, qué estaba produciendo. Y una de las cosas que me vino al final de todo esto que les estoy contando fue a la mente un mensaje que preparé hace mucho tiempo. Y me venía y el título de ese mensaje era La iglesia del futuro es hoy. Ese era el título del mensaje. Y me lo trajo a la mente como algo para revisar y darle una vuelta y buscarlo, volverlo a revisar. Hay algo ahí escondido. Así que lo fui a buscar y empecé a buscar de qué se trataba, y descubrí que había varias perlas, inclusive proféticas, que Dios me había regalado en ese tiempo. Pero lo primero que descubrí, que no recordaba, es que fue un mensaje que di en octubre del 2015. Ya están por cumplir 10 años de ese mensaje. Y la verdad que no recordaba de que hacía tanto tiempo de eso. Tanto tiempo de este mensaje, de lo que Dios traía en ese tiempo. Y fue una sorpresa para mí revisar lo que Dios venía hablando aún hace tanto tiempo, y que de alguna manera también son las bases de lo que esencia es. En esa búsqueda que había iniciado, inclusive tiempo atrás, este mensaje era como ese momento o esos momentos donde son de quiebre, de avance, esos momentos bisagras donde
nos llevan a otro lugar. Y yo me doy cuenta cuando lo revisaba hoy, o esta semana, perdón, que no, que estoy seguro que no llegaba a comprender todo lo que contenía ni lo que el Espíritu estaba revelando, pero que definitivamente era algo que Dios estaba haciendo. Y, y por un tiempo pensé que tenía que ver con revelación para mí, y, y me fui dando cuenta en estos años y al releerlo, que tenía que ver con algo que Dios estaba revelando a su iglesia. Y en estos años me fui encontrando con muchas personas alrededor del mundo que recibieron revelaciones parecidas o del estilo aproximadamente en las mismas fechas. Es como si Dios hubiera empezado a encender corazones en la misma dirección, en el mismo momento, para lo que Él quería hacer más adelante. Y esto ya es muy personal lo que les voy a contar, y voy a abrir mi corazón un poquito más. Porque, como les decía, se están por cumplir 10 años de eso, y cuando lo vi, volví a tener de esas experiencias y a asombrarme, porque es tan significativo esos 10 años para mí. Porque no hace tanto tiempo, entre algunas situaciones que estábamos viviendo y que en particular vivía yo decía esto o hacía esta oración, inclusive: Señor, perdí 10 años, perdí 10 años. Esto podría haberlo hecho 10 años antes. ¿Por qué perdí 10 años? Y me acuerdo que tenía eso en la cabeza y andaba dando vueltas. Bueno, Dios obró, no se preocupen, sanó mi corazón de eso. Pero cuando vi esto, fue como si viniera un nuevo aceite, un nuevo derramamiento de Dios tan significativo, volver a recordármelo después de 10 años y volver a entender que esos 10 años para nada fueron pérdidas. Si bien ya había Dios hecho algo, pero es como, ¿vieron cuando Dios viene de vuelta e insiste con el mismo tema y profundiza? Y no son 10 años perdidos, son 10 años en los que Dios estuvo haciendo algo profundo. Esto es muy mío, pero que Dios estuvo haciendo algo profundo. Y me di cuenta también al leerlo de cómo estoy parado hoy y la revelación y el proceso que Dios ha hecho en mi vida y cómo ahora puedo ver esas verdades que Dios estaba revelando 10 años atrás de una manera totalmente diferente y mucho más profunda. Pero son gracias a que Él reveló, que Él habló y que con, con mi hachita y mi palito dije que sí, que Él me introdujo en el proceso. Siento que en ese momento lo que fue ese sí a la revelación que Dios estaba trayendo, más allá de comprenderla completamente o no, y definitivamente no la estaba comprendiendo completamente, fue una puerta que se abrió al proceso que Dios estaba generando en mí. Proceso largo, difícil, sin duda, pero que estando ya de este lado no lo cambio por nada, porque ha sido tremendo, maravilloso y profundo. ¿Y por qué les cuento esta experiencia personal? Porque en definitiva Dios muchas veces viene con revelación, viene con algo que inquieta nuestro corazón, que nos enciende, que nos prende fuego. Yo me acuerdo que en esa época cuando esto lo estaba preparando y tenía que ver con algo que Dios ya había empezado a hacer en mí antes y lo preparé y tuve el espacio para comunicarlo. Estaba prendido fuego, estaba convencido de todo lo que iba a venir, de todo lo que Dios quería hacer, de lo que la iglesia de Cristo significaba. Insisto, sin tener la profundidad ni entendimiento, pero algo en mí estaba encendido. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla por su espíritu, habla a nuestro espíritu y hay un entendimiento que se produce en el espíritu que quizás en nuestra mente todavía no está claro. Y ahí viene este proceso de renovar el espíritu de nuestra mente, porque muchas veces sucede que Dios habla, el Espíritu de Dios trae una revelación que nos enciende, pero todavía hay algo que no fue transformado en nuestra mente. Hay un proceso de Dios para que esa transformación se produzca, porque cuando la transformación se produce en la mente, es que entonces las conductas, los hábitos, los comportamientos son cambiados. Y son direccionados detrás de lo que Él quiere hacer, porque en definitiva eso es lo que importa. Y me daba cuenta de esto, de cómo en ese momento me había encendido de esa manera y hoy estaba en otro espacio, pero
volví a sentir ese mismo fuego de hace 10 años. Por un lado, el mismo fuego, la misma intensidad, porque es el mismo fuego, porque es el mismo espíritu que había encendido en mí, es el mismo fuego, pero en mi mente ya había un cambio. Ese fuego tenía un canal totalmente diferente, porque el proceso de Dios de esos 10 años había transcurrido. Y lo que les quiero tratar de animar en ese sentido es que cuando Dios viene muchas veces con revelaciones, parecen a veces imposibles, a veces creemos que las entendemos y no las estamos entendiendo del todo, a veces no las entendemos. Pero lo que hay como una percepción espiritual que nos trae convicción de que esto es de Dios. Y les aseguro, revisé el mensaje y la verdad que inclusive encontré algunas cositas que las diría distintas. O varias cositas que las diría distintas hoy. Pero lo que estaba detrás era revelación de Dios. Entonces Dios viene a nuestras vidas, su Espíritu nos revela situaciones, pero hay algo en nosotros que habilita el proceso de transformación de Dios, el proceso de renovación y transformación de nuestra mente, que es nuestro sí. Es creerle a Dios como un nene de 2 años a su papá. Me acuerdo que cuando Max era más chico, igual le sigue pasando todavía, ahora cada vez menos, pero yo le hacía chistes a Max de cosas que no podían ser, de cosas que eran obvias que era un chiste, pero él me creía. Obviamente después le decía, no, Max es un chiste. Pero él me creía inmediatamente. Yo le podía decir cualquier cosa irrisoria y él estaba convencido porque su papá, que al quien él admiraba, que era el modelo, su papá se lo estaba diciendo. Y ya está. Si es cierto que yo puedo construir un cohete de la luna y mandarlo, él al otro día le iba a estar diciendo a sus compañeros que mi papá sabe construir cohetes y los manda a la luna. Convencidísimo aparte. No, nunca lo dejé hacer eso, no se preocupen, pero nunca dejé que diga eso. Pero lo que quiero decir es que él me creía automáticamente porque su papá se lo estaba diciendo. Y con nosotros, o quiero proponerles que de alguna manera cuando estamos enamorados de nuestro papá, eso pasa. Y viene el Espíritu Santo y nos revela una verdad. Y no sé si la entendemos, si no la entendemos, si sabemos lo que es un cohete de la luna o no, no importa, pero lo dijo papá y es cierto, punto, se acabó. Si lo dijo él, es cierto. Y puede ser que yo no sepa cómo hacerlo, puede ser que no entienda ni lo que significa, pero lo dijo papá y es cierto. Y cuando ese corazón de niño, que es el que en definitiva habla Jesús, cuando ese corazón de niño le cree, porque está totalmente persuadido de quién es. En el ejemplo que les daba con mi hijo, con Máximo, él estaba totalmente convencido de que yo siempre le iba a decir la verdad, que yo siempre le iba a amar, que no había ningún daño en lo que yo le iba a hacer. Entonces, porque lo que me diga es cierto y se acabó y va a funcionar. Y papá sabe hacer todo. Tampoco se va dando cuenta que no es tan cierto. Pero no importa, porque puede conocer, a través de mí puede conocer al mejor modelo de padre. El que nunca se equivoca, el que es perfecto, el que todo realmente lo sabe. Y nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, como niños, entendiendo que nuestro papá es perfecto, que todo lo sabe, que nosotros puede ser que haya cosas que no entendamos. Este proceso que yo les contaba fue de 10 años y ni me acordaba que habían pasado 10 años. Y recuerdo estos 10 años y ha pasado de todo. Y en el transcurso recuerdo el inicio de estos 10 años, arrancar en ese 2015 con estas revelaciones pensando que eran ya y ahora, y las encaré de esa manera. Eran ya y ahora y esto va a suceder. Y lo voy a alcanzar. ¿Y saben qué? No, tardó 10 años. O viene tardando 10 años. Pero ese sí, ese creerle a Dios, es lo que abre la puerta para el proceso de transformación de nuestra mente, que transforma nuestro carácter, porque en definitiva eso es lo importante, porque es lo único que va a quedar. Lo que es verdaderamente transformado es lo que va a quedar. Lo que es transformado al carácter de Cristo es lo que va a quedar.
Y es esa transformación que produce el Espíritu en nosotros que también nos lleva a la acción. Es ese conocimiento de quién es Él, de estar enamorados de su persona, de su belleza, de entender que no nos va a alcanzar la eternidad para conocerlo, pero que a medida que lo conocemos nos enamoramos más. Ese amor por Jesús, que parte de su amor incondicional por nosotros, del amor incondicional de Dios por nosotros, ese amor es el que le da acceso a la transformación y es el que nos impulsa a la acción. Ese amor que se produce en nosotros no nos deja estáticos, no nos deja inmóviles. Ese amor nos impulsa a la acción. Así que siento que más que nunca el cumplimiento de todas estas cosas que hoy quiero tratar de compartirles está cerca y que todo el tiempo de preparación no fue en vano. Y estoy usando mi ejemplo, pero lo que quiero transmitirte es que el tiempo de preparación de Dios en tu vida y en mi vida no es en vano. Se habla muchas veces de amá tu proceso, y está bien, es verdad, pero cuesta, ¿no? Pero en el proceso está el cambio, en el proceso está la transformación. En el proceso de transformación de Dios está la conquista, no antes. Porque en definitiva lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es transformarnos, no dejarnos igual como estamos. A veces estamos como muy impulsados a la acción y que esto suceda allá, ese era yo. Y que suceda allá y tengo que hacer y esto tiene que producirse, eso era yo. Quizás otros estén en otra condición, en otra situación. Ahora, sea donde sea que estés más inclinado a una cosa o a la otra o en el medio, no sé, lo que Dios quiere hacer en vos y en mí es producir una transformación que transforme nuestro carácter conforme al carácter de Jesucristo, porque eso es lo que permanece para siempre. Ahora, no tengo ninguna duda de que ese carácter transformado nos lleva a las obras que Él preparó de antemano para que tuviéramos en ella. No tengo ninguna duda que nos lleva detrás de la acción que manifiesta el reino de los cielos. El mismo reino de los cielos que se manifestó en nuestras vidas y que vino con esa revelación y que vino con ese mismo reino de los cielos que nos transforma es el que se manifiesta a través nuestro. Esa fe es la que nos impulsa y estoy convencido de que estas cosas que Dios hablaba en ese tiempo tienen su cumplimiento cada vez más cercanos, cada vez más cercanos. Y sé que lo que viene no va a ser sencillo. Uno a veces idealiza los tiempos gloriosos de la iglesia, no sé si les ha pasado. Idealiza los tiempos gloriosos de la iglesia porque dice, ¡wow! Es la iglesia más poderosa de todos los tiempos. Estamos por verla. Y sí. ¿Mm? Pero en el medio va a haber un montón de situaciones muy difíciles. Mucho más difíciles de las que le tocaron vivir a la iglesia primitiva. Pero ahí es donde vamos a estar plantados, como una iglesia poderosa, santa, pura, que vive el Evangelio y que ve cosas que no se vieron nunca. Vamos a ver cosas que no se han visto. Sé que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil lo que viene, pero quería dejarles esto. Sigamos el mismo ejemplo de Jesús. Como dice que por el gozo puesto delante de él soportó el oprobio, soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de él. Que seamos como Jesús y que podamos ver lo que viene, lo que él va a hacer para soportar lo que este tiempo traiga. Y que en ese tiempo podamos ser esa iglesia gloriosa
Así que, yendo directamente a algunas de estas perlas que les quería compartir, es la primera que trajo en ese momento fue un recordatorio de mucho, mucho más de 10 años. Me animaría a decirle que más cerca de 20. Empezó a hablar de mi edad, así que... Y me acuerdo que Dios me traía este pasaje que está en Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y me acuerdo que en un grupo de oración de jóvenes vino como una relación de vuelta, de esas experiencias que te hablan, que te producen algo y que no sabes ni cómo explicarlas. ¿Sí? Es como que, ¡fua! ¿Sabes qué? Le querés ir a contar a un amigo, dices, no sabes lo que acabo de entender y revelar. Ah, sí, contame. No sé cómo explicártelo. Lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero no sé cómo explicártelo. Eso, eso es como cuando uno estaba con un profesor, ¿vio? Y le querés dar un examen y dice, estudié un montón, pasa que no sé cómo, no tengo las palabras. Pero esto es parecido, es como una revelación interna de algo que Dios está revelando tan profundamente que produce un quebrantamiento tal, pero que no nos alcanza, no sabemos ni cómo expresarlo. Es más, lo expresamos, y me acuerdo de ese momento lo quise expresar. Y vieron que yo uso la repetición como una herramienta de, de explicación. Y lo quise explicar y vieron cuando salían palabras de mi boca y yo sentía, no estoy diciendo nada de lo que entiendo, ni de lo que entendí en el espíritu. No lo puedo decir. Y vieron cuando ves al de enfrente con la expectativa de, buenísimo tu experiencia. Hay veces que hay una profundidad en la revelación que Dios trae que no llegamos a poder sacarla. Pero creo que si pudiera dar un consejo hoy, y si me hubiese encantado como en ese momento, es llévatelo y seguí masticándolo. Deja que Dios siga trayendo revelación, que Dios siga mostrando lo que Él tiene. Volvete un estudioso de eso, de lo que Dios te quiere revelar para poder darlo. Porque a veces, y a mí me pasó en ese momento, tenía esa revelación, algo estaba dando vuelta ahí, pero como no lo podía explicar, a veces medio como que uno se desanima, ¿no? Pero deja que ese proceso de revelación de Dios transforme tu carácter y tu mente. Y esta revelación, esta verdad que Dios traía, tenía que ver con que Él es lo más importante y nada tiene sentido fuera de Él. Hoy cantábamos algo parecido. Fue como, nada tiene sentido fuera tuyo. Pero hay algo que Dios después con el tiempo me reveló y fue otra verdad para mí aún más profunda. Es, nada tiene sentido fuera de vos, pero ¿sabes qué? En vos todo cobra sentido. Porque es cierto, fuera de Dios, separados de Él, dice la palabra en Juan 15, nada podemos hacer. Nada tiene sentido, nada tiene sustento, todo es tan efímero, todo es tan temporal y pasajero. Pero en Él y con Él todo cobra sentido, todo cobra una nueva relevancia, una nueva importancia. Y esa es la segunda vuelta de algo que me llevó y me impulsó. Ok, Señor, acá hay una clave. De estar en vos, de buscarte a vos primeramente, para dejar todo de lado, pero a la vez, estando acá, esto vuelve a cobrar un sentido que tiene mucho impacto. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es su justicia? Esas preguntas. ¿Qué es tu reino? ¿Qué es tu justicia? ¿Qué significa? ¿Qué es el reino de Dios? Busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es tu justicia? Me acuerdo que vieron que a veces los cristianos tenemos como esa tendencia a hacer grietas, ¿no? Es como, aparte usamos palabras como fuertes, como esa de los inconversos. Se apartó. ¡Fua! Somos el amor en pinta, ¿no es cierto? Palabras que espero que nunca usemos en esencia. Por las dudas, ya se los digo. Porque eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Y una vez, con algunas situaciones que estaban pasando, Señor, ¿cuál es tu justicia en esto? Porque esto está mal. Esto está mal. Y me acuerdo que el Señor me dijo algo así como, mi justicia es que todos sean salvos.
Mi justicia es que todos sean salvos, que todos me conozcan. Y a veces estamos no enredados, metidos en situaciones difíciles. Esta situación que les contaba tenía más que ver con una situación laboral complicada. Y estamos metidos en situaciones en el mundo laboral o en, no sé, en la facultad, en la universidad, donde sea, que son injustas, que son complicadas. Inclusive hasta podemos estar manejándonos bien y pasan estas cosas. ¿Y cómo puede ser? Y nos agarra un sentido de justicia y espada que cortaríamos todo en 30 segundos. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es entender qué significa el reino, qué significa la justicia y qué significa ser justificado por medio de la fe en Jesús. ¿Dónde me posiciona eso? ¿Y para qué estoy donde estoy? Porque a veces entendemos el reino de los cielos como algo que viene a nosotros, como grandes escogidos, y hacemos esa distinción y esa grieta y separamos a los inconversos de nosotros, y entonces todo te va a ir bien y nos plantamos en esa posición y que entonces nadie de afuera podrá hacernos frente. Yo no estoy diciendo que estas no sean verdades, solo digo que cuál es la posición que tomamos. Como si fuéramos algo especial, sin entender que en definitiva esa gracia que nos alcanzó, y que es gracia, que no tiene nada que ver con un merecimiento nuestro, esa gracia que nos alcanzó es para que produzca tal transformación en nuestra vida, que en el lugar donde estemos, esa gracia se disipe, se distribuya, fluya. Buscar el reino de Dios y su justicia es entender qué dice Dios. Señor, ¿cuál es tu reino? ¿Qué es tu reino? ¿Qué es tu justicia? Y cómo eso no solo me transforma a mí, sino cómo eso transforma mi entorno, mi alrededor. Porque soy el embajador del reino de los cielos. Porque si digo que el reino me ha conquistado, porque si digo que soy coheredero con Cristo, si digo que estoy sentado juntamente con Él en lugares celestiales, y es cierto eso, entonces, como embajador del reino de los cielos, donde soy enviado, soy un instrumento de Dios para manifestar su gracia, su justicia, su reino, a donde vaya. Entonces, hay una parte de comprender que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos transforma, sin duda, que es para nosotros primero, pero esa transformación no queda estática. Esa transformación impacta en el alrededor. Sigo con algunas perlitas. Otra cosa que leyendo este mensaje el Señor traía era una pregunta que en aquel entonces había estado dando vueltas en mí y que la he compartido algunas veces acá, esta pregunta de, Señor, ¿quién sos vos y quién soy yo? ¿Quién sos vos y quién soy yo? Me acuerdo que hacía esa pregunta y me asombré de descubrir en 2015, yo estaba convencido que esto había sido en 2018. ¿Saben qué? Ahora puedo recordarlo. En 2018 fue cuando Dios me respondió, cuando me la reveló a través de una situación la que he contado muchas veces, una situación extrema en mi vida. Yo venía con esta pregunta, Señor, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? Revelame esta realidad y venía persiguiendo inclusive la manifestación de su sobrenaturalidad. Venía convencido de que los dones repartidos a la iglesia tenían que estar en constante funcionamiento, que esos dones tenían que impactar el mundo alrededor. Estaba como armado con espada y no estaba dispuesto a que nadie me cambie esa realidad y estaba batallando detrás de eso. Y 3 años después hubo un momento, o 2 años, sí, dos años, un momento de quiebre en el que tuve que descubrir en profundidad quién era él y quién era yo, porque de repente ya no entendía nada y ya no tenía fuerza para levantar la espada. Y me acuerdo que este ejemplo de la espada es crucial porque en ese momento
Cuando Dios en este 2017, 2018, empezó a revelarme quién era Él y quién era yo y a restaurar un montón de cosas en mí, primero desde lo físico, pero en realidad el físico era una excusa. Empezó a revelar cosas en mí y a transformarlas y a sanarlas. Me acuerdo que en un momento de esos, una revelación de Dios, que era una visión, y había visto yo como una espada en el piso y un escudo, y era como Dios diciendo, volvé a levantar la espada, volvé a levantar la espada. Y me acuerdo que esa imagen tenía mucho sentido porque yo había perdido la fuerza para llevar la espada adelante. Me acuerdo que en ese tiempo unos mensajitos que están dando vuelta que me automando, no sé si lo hacen, pero está muy bueno automandarse mensajes, y, y que decía algo así, lo titulé Yo soy Pedro, porque yo me sentía de esa manera. Me sentía como Pedro con la espada y yendo adelante por pasión por Jesús y por lo que él tenía que hacer y por lo que tenía que suceder. Y Dios vino en este momento cuando yo ya no tenía poder o no tenía fuerzas para sostener esa espada. Y en esa visión es, levantá otra vez la espada, levantá otra vez la espada. Pero la diferencia estaba en que ahora la podía levantar, no con mis fuerzas, no con quién yo era, sino por el conocimiento de quién era Él y quién era yo. Y fue una revelación profunda porque quién es Dios? Cuando empezamos a descubrir quién es Dios en intimidad, descubrir su carácter, descubrir su bondad, eso sí, inicialmente nos produce como humillación, es como caer a la cuenta y entender de que Dios es enorme. Yo no sé si llego a entenderlo, pero necesito humillarme delante de Dios. Necesito reconocer su grandeza, su poder, su soberanía. Necesito humillarme. Gracias por la cercanía de Dios, pero no puedo tratar a Dios como cualquiera. Necesito humillarme. Ahora, lo maravilloso de acercarnos a Dios y de conocerlo y de poder rendir nuestro corazón en adoración y humillarnos delante de su presencia es que Dios viene, nos recoge y nos llama amigos. Está el pasaje ese de que Jesús le dice a sus discípulos, seguramente recuerdan, dice, ya no los voy a llamar siervos, los llamo amigos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Inmediatamente después de que Él está diciendo esto, los discípulos le hacen una pregunta y le dicen, Rabí, maestro. Les acababa de decir que ya no los iba a llamar más siervos, que los iba a llamar amigos y que Él estaba restaurando todas las cosas y atrás le hacen una pregunta y dicen, maestro, la amistad que Dios nos regala y que Él restaura es una amistad que Él nos da y que tenemos que aceptar, viene de Él. Pero fíjense la actitud de los discípulos, aún así seguían reconociendo quién era, seguían honrando quién Él era. Que Dios nos llame amigos, que nos dé esa cercanía, no es una licencia para nosotros comportarnos de cualquier forma. No es una licencia para deshonrarlo. A veces confundimos la cercanía, el amor, la amistad con la posibilidad de deshonrarlo. Y yo lo que veo es que el amor de Dios y la cercanía, para aquellos que lo comprenden, lo que produce es mayor peso de honra. Es mayor peso de honra. Cuanto más conozco a Dios, cuanto más descubro quién es, más peso de honra quiero darle. Y por eso les decía que ese amor que viene de Dios a nosotros, que nos invade y que nos empieza a ayudar a descubrir su belleza, insisto, no nos va a alcanzar la eternidad para descubrir su belleza, pero empezamos a descubrirla y vamos descubriendo como nuevas capas, nuevos niveles. Ese amor nos convence y nos enamora de Él, pero eso nos lleva a actuar porque empezamos a darle peso a su obra, a lo que hizo, a lo que Él es. No nos mantiene estáticos. Y entonces, una de las cosas que empezaban a pasar es, no podemos seguir viendo a Jesús clavado en una cruz.
como simplemente aquel que murió en la cruz y nos da salvación. Jesús ya no está clavado en una cruz. Él resucitó, está vivo, está reinando y va a volver a la tierra. Ese es nuestro Jesús. Él es Dios, Él es Rey. Y fíjense la oración que nos enseña a hacer Jesús. Venga a nosotros tu reino. Empezó a traer hace tantos años esa convicción. Venga a tu reino. Que tu reino venga, que se manifieste en la tierra. Ese reino celestial del cual Él es Rey se manifiesta en la tierra a través nuestro. En este tiempo entre que Jesús se fue, murió, resucitó y está en los cielos, y en el tiempo en que va a volver, hay una manifestación del reino de los cielos a través de su iglesia. Yo entiendo que el cumplimiento total de eso es cuando Jesús va a volver y que esa iglesia gloriosa y poderosa de la que hablamos hace un rato va a estar cuando Él vuelva, pero en este tiempo Él le dio autoridad a la iglesia. Y hay una fe que es lo que, si hay algo que me gustaría que hoy se lleven, es esta fe. Hay una fe de locos, de los locos que le creen a Él, que incluso puede tomar posesión de aquello que va a ser para traerlo a este tiempo. La Biblia está llena de casos de hombres y mujeres de Dios, que incluso en el Antiguo Testamento, sin que Cristo hubiera venido por primera vez, pudieron ver parte de lo que el reino de los cielos es, pudieron tener revelación, entendimiento del reino de Dios y su justicia y decir, hey, yo sé que esto no es para ahora, pero yo estoy acá, lo quiero ver, lo traigo a este plano. Y cosas tremendas pasan. Eso no está bloqueado. Hay profecías que nos indican lo que va a pasar y gloria a Dios por aquellos que nos revelan eso y que tienen más discernimiento y entendimiento de eso porque nos abren los ojos y nos permiten prepararnos para lo que viene. Gloria a Dios por ellos. Pero eso no limita la acción ni la responsabilidad de la iglesia en este tiempo. Al contrario, cuando Jesús muere, resucita, se va, se manifiesta a sus discípulos y después viene el Espíritu Santo y demás, había una urgencia por predicar el Evangelio. Y, y yo quiero sacar de la parte romántica esa urgencia por un segundo. Porque ¿saben lo que pasaba en ese tiempo? Eran quemados vivos, literalmente. Eran antorchas vivas los primeros cristianos. Todos los apóstoles murieron siendo mártires de la primera iglesia. Eran quemados vivos. Y otra cosa sucedía. Algunos de ellos habían conocido a Jesús de primera mano. Otros lo habían escuchado de esos de primera mano. En definitiva, todos querían volver a verlo. Y había una urgencia entonces por llevar el Evangelio a cada nación, porque esa era una de las condiciones para que Jesús vuelva. Y había una urgencia por volver a ver a Jesús. Y la situación en la que estaban era hiper mega extrema. Sus vidas corrían peligro todo el tiempo. Había una urgencia por manifestar el reino para volver a ver a Jesús. Y a veces pasa el tiempo o ha pasado el tiempo y esa urgencia se nos olvida, se nos diluye. Y la gracia de Dios ha obrado de tantas maneras que vivimos vidas generalmente muy buenas, muy lindas. O tenemos acceso a vivir vidas muy lindas. Y gloria a Dios porque es parte de sus bendiciones. Yo no las niego, están buenísimas. Pero si esas bendiciones de Dios, si eso maravilloso que podemos vivir en esta era, en este tiempo, si nosotros en Argentina, porque sepamos eso, ¿no? Acá en Argentina, aún no sufrimos persecución ni ninguna dificultad para predicar el Evangelio libremente ni para vivir como cristianos y todavía se nos respeta y pareciera que se da más lugar, y ahí dejo un asterisco, pareciera, ojo con eso, pareciera que se nos da más lugar. Si eso diluye la urgencia por la
que el Evangelio no solo tiene que ser anunciado, sino que tiene que ser manifestado. Porque alguna vez hablábamos, el Evangelio es completo, el Evangelio transforma vidas. Obviamente, aquellos que aceptan, aquellos que dicen sí, pero el Evangelio transforma. El Evangelio produce influencia en la tierra para sanarla. Claramente el cumplimiento total de eso viene cuando Jesús vuelva. Pero hay una parte que podemos traer a este tiempo, de preparar el camino del Señor. Cuando digo esto me acuerdo de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tenía este corazón. Juan el Bautista empezó a anunciar estas cosas antes de que viniera Jesús. O antes de que Jesús se manifestara como tal, vamos a decirlo así. Y anunció por mucho tiempo todas estas cosas. Y lo miraban como un loco. Y es así que todos los religiosos de la época, los que supuestamente conocían a Dios, vino y no lo reconocieron. Vino Jesús y no lo reconocieron. Y a Jesús y a Juan el Bautista lo siguieron tratando como loco. Pero él era el que preparaba, el que estaba preparando el camino de Jesús. De hecho, varios de los discípulos de Juan el Bautista terminaron siendo discípulos de Jesús. Todo lo que Juan el Bautista hizo, preparó el camino. Y Jesús le pone un peso de honra a Juan, me encanta. Porque tremendas personas en el Antiguo Testamento había, ¿no es cierto? Imagínense, no sé, Moisés, por decir uno nomás, con toda la ley, con el rostro resplandeciente de haber hablado cara a cara con Dios. Sin embargo, Dios pone a Juan, Jesús pone a Juan el Bautista como el mayor de todos ellos. Pero ¿qué dice después? Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Y lo que quiero proponerles con esto es que el cumplimiento de todas las cosas está por venir. Siempre pasa con las profecías. Las profecías de Isaías hablaban del Mesías, Isaías nunca lo vio. Hablaban del Mesías, de lo que iba a venir. Sin embargo, ustedes ven, algunos, como Daniel, por ejemplo, manifestando la gloria de Dios con total poder y autoridad. Esos locos que se animaron a creer en lo imposible, a que podían traer de los descubrimientos, de las perlas proféticas que iban descubriendo, las podían traer a este tiempo y a este plano, son los que están registrados, son los que resaltan. Porque les aseguro que hay un montón de gente en el medio que creía en Dios y que seguramente hoy está disfrutando del tiempo con Jesús. Pero aquellos que están resaltados en la Biblia son los que le creyeron por encima del status quo establecido en ese momento. Y si hay un peso en mi corazón, es este. No nos conformemos a este tiempo. No nos conformemos a este tiempo, que se nos encienda el corazón de pasión por Jesús, de preparar el camino de la segunda venida y de traer esa realidad celestial a este plano ahora. Y si tenemos la gracia de que Jesús venga mientras estamos vivos, gloria a Dios. Yo no sé si va a pasar o no, pero en el medio yo quiero que a través de mí, que a través de Esencia, que a través de cada uno de ustedes, el reino de los cielos sea manifestado donde estemos. Donde estemos. Y que su gloria llene la tierra. Por supuesto que su gloria va a cumplirse eso cuando Jesús venga, pero que su gloria llene la tierra por hijos e hijas de Dios que manifiestan el reino a donde van. Que manifiestan el reino de los cielos donde van. Y quiero terminar con esto. Quedan dos cosas que el Señor me traía en esos años y que creo que tienen que ver para este tiempo que se viene acercando. La verdad que cuando volví a releer esto y leí estas dos cosas, me sorprendí por un lado, pero por otro lado me di cuenta del peso actual que tenían. Así que las voy a leer tal cual. Se viene un tiempo glorioso
donde vamos a ver la manifestación del poder de Dios como nunca antes. Y ya no vamos a poder quedar atados a la estructura institucional de la iglesia. Se vienen tiempos en los que las habilidades naturales puestas al servicio de Dios, redimidas por el Espíritu Santo, se transforman en dones y gracia con poder sobrenatural. Las voy a leer de vuelta. Se viene un tiempo glorioso donde vamos a ver la manifestación del poder de Dios como nunca antes y no vamos a poder quedar atados a la estructura institucional de la iglesia. Se vienen tiempos en los que las habilidades naturales puestas al servicio de Dios, redimidas por el Espíritu Santo, se transforman en dones y gracia con poder sobrenatural. Y lo último que quiero dejar es todo esto. Sin amor no tiene peso, no sirve para nada. En 1 Corintios 13 lo podemos ver. Así que la propuesta para nosotros en este tiempo es: no nos concentremos en las divisiones de pensamiento, sobre todo las que son absurdas, en las peleas, en las discusiones. No perdamos el tiempo con esas cosas. Crezcamos en fe, en pureza y en poder, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Gracias.